para hablar de un tema que sin duda es de preocupación, principalmente para padres de familia, que sobre todo los primeros años de la escolaridad de nuestros hijos tenemos que ver cómo ellos llevan y cargan como a parapitas, ¿no? Porque no encuentro otra palabra, pero el bulto recontracargado. Y yo le digo, tienes que llevar los útiles de este día, no de toda la semana, por favor. Me dice, no, son los de este día. Y revisas con horario. Claro. Y es que papi me han pedido libro, esto, y tienes que llevar todo. Y encima cartulina y bolso de natación, por decirte, ¿no? Bueno, esto obviamente tiene sus consecuencias y para hablar de aquello, quiero de verdad dar la más cordial bienvenida esta noche a Juan Carlos Diamond, él es especialista en corrección postural. Qué gusto contar con tu presencia, después de tiempo nos estamos reencontrando. Sí, Daniel, un gusto, buenas noches. Gracias por este espacio. A ver, las consecuencias de este atentado contra la postura. Bueno, obviamente me causa gracia, pero es cruda la realidad, ¿no? Entonces, lo de malo es de que no sabemos el origen de ¿no? No se sabía el origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el origen principal de las desviaciones de la columna vertebral está precisamente en el trauma de parto, es más del 90%. ¿O en el nacimiento, entonces? En el nacimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, por ejemplo, si una señorita tiene una cadera más ancha que la otra y da a luz, entonces el niño hace una rotación porque la pelvis está rotada y adquiere ese momento el trauma de parto. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que vamos creciendo con el tiempo. Más aún, subconscientemente nosotros le damos cierto tipo de información. Entonces nosotros sabemos qué hombro es más alto y a ese hombro lo cargamos. Entonces la mochila que tiene para colgarse en ambos hombros la colgamos sobre un lado. Entonces eso subconscientemente nos está influyendo y estamos yendo y desarrollando, agudizando el problema. A ver, voy a hacer de modelo, ¿ya? Eso está mi mochila excelente. aquí. Pero a ver, espérate. Yo generalmente la llevo así, es lo que justamente, Juan Carlos. Sí. Tal cual. Exacto. Ya ahí estás nomás. oblicua. Ahí estoy Sí, chueca. entonces Sí. uno Sí, ¿de verdad? que tiene el hombro más alto tiende a llevarlo más alto, Para compensar. ¿no? Para compensar. Para que Entonces no se vas resbale, haciendo además. esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la columna vertebral no es un palo, sino son subarticulaciones, digamos así, son articulaciones menores. Entonces, estas tienden a rotar. Aparte de los movimientos fisiológicos, como son el agacharse hacia atrás, hacia los lados, o voltear así, ¿no? Entonces, aparte de esos movimientos, pueden haber otros movimientos que no son fisiológicos, que no son naturales, y que causan la desviación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una rotación de las vértebras, ¿no? Entonces, por eso nosotros las denominamos rotoescoliosis. La escoliosis es un mal tan agudo que causa consecuencias severas, o sea, para un ejemplo, nada más, o sea, por ejemplo, si es que el cuello se está apoyando sobre el hombro izquierdo y el hombro izquierdo está ya más desarrollado muscularmente, está haciendo cierta presión sobre la... Sí, entonces aumenta la presión arterial. Los morrales lastiman más, pero que las mochilas, ¿no ves? Porque generalmente cuando yo me pongo un morral... Cruzado. Por Dios que me jala ahorita. Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto, Juan Carlos? Lo correcto es ponerse ambos la mochila. Claro, así, los dos lados. Los dos lados. Y ahora, ¿cuál es el largo que tiene que tener esto? Ahora voy a explicar eso. Esa mochila, todavía por más de que sea muy bonita o sea muy cara, debería estar acá. ¿Qué Arriba. quiere decir esto? Sí, debería estar en la parte lumbar, aprovechando la curvatura lumbar, ahí debería apoyarse sobre los glúteos. Sobre los glúteos, ¿ya? Entonces ahí descansaría la postura. Ahora, por ejemplo, quisiera que me enfoquen para mostrar nada más esto, si se puede, cómo yo me siento en las sillas, ¿no? Ya. Entonces, yo me siento siempre al borde de la silla, si es que hay una cámara que me haga el favor acá. Estamos procurando aquello. A ver si alguien nos puede enfocar a Juan Carlos. Ya, sí, evidentemente se nota el espacio. O sea, yo me entre el espaldar y siento, tu espalda, nunca sí. utilizo el espaldar, nunca. Ya. Ya, entonces hay ciertos problemas inclusive con los pupitres en los colegios, ¿no? Perdón, ¿eso es correcto? A ver. Eso es muy correcto, es la única forma. Lo voy a mostrar ya porque nuestro camarógrafo no sé. A ver, aquí, este espacio que hay acá. Total. Justo este espacio. Ahí está, gracias. Gracias, Pablito. O sea, nunca No estoy tan mal. hay que busquen los esquiones y siéntense sobre los esquiones. Son dos huesitos, ¿no? De los ilíacos, la parte de abajo, ¿no? Entonces nosotros apoyamos eso, entonces la columna se endereza automáticamente. En mi caso va a costar un poquito más.
pero bueno. Otra cosa, que los padres tienen que controlar a los niños de que no se estén apoyando. Nunca. Gracias. Ya, ni a un lado ni al otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Que, ya hemos hablado, las articulaciones son muy susceptibles a rotación, ¿no? Entonces, cuando todo el tiempo estás acostumbrado a tener una posición, entonces automáticamente tus vértebras están ajustándose a una posición que no es correcta. Bueno, esa muchacha es un modelo. Estamos viendo ahora los resultados de tratamientos. Fíjense ese niño de 3 años. Sí. Si no lo hubiese agarrado en su tiempo, ¿no? Hubiese estado peor. Miren, ya ven el cambio que hay, ¿no? Podemos seguir pasando imágenes. Ese muchacho, por ejemplo, que estaba haciendo en la escuela militar, ¿no? Y tenía problemas, dolores de espalda. Entonces, para que él no siga sufriendo, entonces pues lo hemos corregido, ¿no? Ya se nota que este es uno de los casos más difíciles que he tenido. 35 grados a 10 grados, sí, en 7 meses, 3 sesiones por semana. Sí, entonces lo que yo quiero dar a conocer es de que yo traje a Bolivia esta corrección postural hace 15 años, pero siempre vengo y me voy. Entonces ese es el detalle. Y quiero decir de que ya no es necesarias las cirugías, ¿no? Las cirugías vienen a ser mucho más costosas que todo el tratamiento que yo vaya a realizar. Además que es mucho más doloroso. Claro, y tiene ciertas consecuencias también, ¿no? Juan Carlos, y el tema de los celulares, porque yo veo a mucha gente que está así, todo el rato está. Hombros encogidos, claro, estamos agachados. El síntoma del profesor, ¿por qué? Porque el profesor siempre está leyendo así, ¿no? O están así, entonces tienen una inclinación del cuello. Todas las curvaturas son bien importantes en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que saber mantener, entonces tienes que levantar el teléfono. Uno, la computadora, por ejemplo, si esta es la mesa ideal, la silla está ideal a mi gusto, o sea, está perfectamente diseñado a mi estatura. Pero si yo pongo el monitor, lo tengo que subir a esta altura, cosa de tenerlo de frente. Para no estar ni bajando. No estar así, no estar así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? O sea, te pones el laptop en las rodillas y estás así. Acá, aquí. Entonces, aquí tienes una tableta. Estás echando a perder, o sea, estás echando a perder una de las curvaturas, la estás agudizando. Todo eso tiene consecuencias. O sea, por decir, para que tengan una idea, o sea, es tan relevante que las muchachas, por ejemplo, las adolescentes, vienen a tratarse por un dolor de espaldas. Entonces yo empiezo a tocar a las vértebras, todo eso. Claro, entonces si les digo, tú debes tener algún desorden menstrual y que esto, que el otro, quistes acá, quistes allá. Entonces yo les puedo determinar incluso dónde están los quistes, si son en los ovarios, ¿no? Claro. Esto, la desviación de la columna, al no estar erguida, al no descargarse sobre los glúteos, se está descargando sobre una cadera, lo que puede causar a la larga una artrosis de cadera. Después se descarga sobre la otra rodilla, entonces está causando problemas de rodilla. ¿Qué hacemos cuando ya la mala postura es consecuencia de una lesión en tobillo, de un deportista, de un atleta, que de repente, inclusive hasta una lesión en los dedos del pie puede generar una cierta forma de caminar y eso tiene consecuencia en rodilla y en cadera? ¿Cómo trabajas en esos casos? De la misma forma, o sea, no hay ninguna barrera. Hoy me preguntaban por el WhatsApp, ¿no? Me decían, doctor, ¿hay algún límite de edad? Porque mi hija ya tiene 21 años. Yo le digo, no, o sea, porque no tiene nada que ver. ¿Qué problema tienes que tengas 100 años y te hayas dislocado el tobillo? Te lo acomodan, ¿no es cierto? Es igual, son subluxaciones vertebrales, puedes seguir trabajando. El año pasado mi paciente más ancianita tenía 86 años. Wow, bien. Excelente, sí, hacía gimnasia toda la señora, muy Eso te iba a preguntar la gente de la tercera edad. Sí, temas se puede de desviaciones de columna, picos de gallo. Picos de loro le llaman. Picos de loro son. Sí, ¿qué es lo que sucede? Es lo mismo que la desviación de la columna hace asiento sobre un lado y lo va machucando. Entonces viene la osteoporosis, la descalcificación, más que no hacemos deporte. ¿Una limitación para tu trabajo? ¿La artrosis o la osteoporosis? La artrosis la podemos cambiar, o sea, la podemos reducir. O sea, la podemos prácticamente anular y recuperar. Ya, por ejemplo, cuando yo estuve enfermo de la columna, que es una cosa que muy raras veces cuento, entonces no me podía ni parar, tenía unos dolores en la cadera, entre los omóplatos, y tenía unos dolores, no podía ni dormir, horribles, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando se me fue estabilizando todo, empezaron el sistema
empezó a funcionar normal, de ambos lados, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes, esto es el recto, esto ya tiene una desviación, aquí tienes otra desviación, aquí tienes otra desviación. Y el cuerpo siempre trata de claro, compensar. Siempre está buscando la forma de equilibrar, está rotando, las vértebras están buscando un equilibrio, cosa de que tú no andes así, ¿no? Claro que sí hay gente que también anda así. Y el trabajito para el sastre. Seguro. Eso está interesante. En la gente de la tercera edad se puede, pero la recuperación es más larga. No, en la gente de la tercera edad, el único problema que tenemos es la osteoporosis. ¿Ya? Es la osteoporosis. Ahora si tenemos, por ejemplo, ya vértebras cuneiformes, como las llamamos nosotros, o sea, que quiere decir que las vértebras ya no son pues esa masa redonda, ¿no? Digamos ósea, ¿no? Sino que ya están un poco deformadas. Entonces, eso hace que el tratamiento ya sea imposible. Cuando chocan vértebra con vértebra ya se descalcifican completamente, es más difícil. Bueno, se están cepillando ahí, diríamos así, ¿no? Entonces se están calando ambas. Eso es lo importante. Por ejemplo, ahora lo que yo quisiera que nos pongan las imágenes de diagnóstico, así para poder ver, voy a mostrar entonces en qué debemos hacer hincapié, cómo podemos detectar en nuestros hijos y en nosotros mismos, ¿no? Nosotros podemos hacernos un autodiagnóstico fácilmente. Esto, por ejemplo, si es que usted tiene un espejo y lo puede poner a esa altura, fíjese cómo están las caderas, cómo desarrollan las caderas. Una cadera más ancha que otra es problema para la siguiente generación, si este problema no se resuelve. Por eso la importancia de la postura. Otra toma más, esa. La altura Miren, la altura de los omóplatos. Fíjense la masa muscular que hay en el hombro izquierdo. Es mucho más que la que hay en el lado derecho, ¿no es cierto? El hombro derecho lo tiene prácticamente acanalado, tiene el omóplato más abajo. En estas cositas los padres de familia tienen que hacer, tienen que ver, ¿no? O sea, y nosotros mismos podemos vernos. Son detalles que no se pueden disimular tampoco y que cuando uno simplemente adopta su postura más natural, bueno, pues a la vista saltan estos detalles. Pero tienes que verlos a tus hijos así con detalle y midiéndolos como estamos viendo las imágenes. Ahí tienen las imágenes, ahí tienen las imágenes. Estas imágenes son bastante descriptivas. Sí. Entonces eso es lo que debemos hacer, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por la recomendación. Y ahora que estamos empezando clases, de verdad, señores padres de familia, vean la forma de que sus hijos no tengan que transportar tanto en la espalda porque les están haciendo mucho hablado, daño. ojalá se pudiesen utilizar las tablets en vez de eso, o hacer fotocopias de los libros, las páginas que sean necesarias, para que el niño no cargue ese peso. Todo el tiempo, exactamente. Ahora, quisiera dar una dirección para que me ubiquen. Rápidamente, por favor. Entonces, en Facebook, Corrección Postural en Bolivia, o al teléfono 719-75910, 719-75910. Cualquier cosa estoy acá para servir. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.